Timur es un líder mongol, no desciende directamente de Genghis. Es un hombre sumamente perspicaz, absolutamente inteligente, muy hábil en sus liderazgos y supremamente cruel. Tiene dos características que lo van a definir: la inteligencia y la sensibilidad cultural y estética, y la crueldad. O sea, el uso de la crueldad tiene seguramente que ver con dos elementos. Uno, un elemento completamente personal, porque pues todos tenemos la capacidad de ejercer violencia sobre otros, pero no todos disfrutamos de ejercer violencia sobre otros. Pero en segundo lugar, el hecho de que Genghis había establecido que la crueldad era el método por excelencia para asentar la dominación mongol. Entonces era no dejar enemigos vivos, eso era algo que él había aprendido a lo largo de su propia experiencia personal, y escarmentar de tal manera a algunas poblaciones que las otras, con tan solo enterarse de lo que había ocurrido, no se les ocurriera ni mínimamente, digamos, eh, proponerse ir en contra de los mongoles. Este imperio timúrida va a ser un imperio de muy amplia cobertura. Yo lo debí poner acá y si no lo puse en la parte anterior. Es que estoy buscando el mapa. Ahí lo tienen. Este es el imperio de Timur. Es un imperio muy grande. No es tan grande como el imperio de Genghis. Está, digamos, de alguna manera más concentrado, pero está extendido sobre territorios de una gran riqueza, de una extraordinaria riqueza. Y él creó una estrategia de manejo territorial que tuvo su punto de desarrollo más importante en relación a Samarcanda, a Bujara, ¿sí? Y fue llevando, ¿sí? Llevando el movimiento de sus tropas de tal manera que logró concentrar muy bien la dominación de los espacios. Estamos entre 1379 y 1405. O sea, lo que viene a ser casi que el final del siglo XIV y los inicios del siglo XV. Fue un periodo muy, no, en el siglo XII-XIII. Em, bien, tenemos que eh, él aprovechó fundamentalmente los vacíos de poder existentes en los territorios del Ilkhanato y aprovechó el debilitamiento de este imperio mongol para subir al poder. Decíamos la vez pasada que lo había hecho contrayendo matrimonio con una descendiente directa de Genghis para de esta manera subir el estatus de su propio linaje. Los mongoles tienen una característica en su expansión. Es una expansión sumamente rápida. O sea, abarcan grandes extensiones territoriales en muy poco tiempo. Eh, y eso tiene que ver con su habilidad militar, con su capacidad de moverse como hordas, con su voracidad, su deseo, digamos, de obtener riquezas, con el darse cuenta desde muy temprano que los que viven en ciudades, en espacios sedentarios, son muy vulnerables, que hay formas de vulnerarlos. Eh, la lectura de eh, digamos, de los sentimientos que existían en todos estos territorios de frustración, de indisposición con quienes estaban ejerciendo el poder, la visión de ilegitimidad. Si ustedes se han dado cuenta, y yo se los mandé en el resumen, lo tienen,
Los imperios son de muy corta duración, o sea, son imperios que duran un siglo, siglo y medio, sí, o sea, se llaman imperios, pero no alcanzan a tener una trascendencia temporal tan grande como para dejar unos basamentos o unas raíces lo suficientemente sólidas y una construcción de, digamos, en el sentido de lo cultural. Tamerlán se proclama emir, que eso quiere decir líder militar y político, y establece su capital en Samarcanda. Que él haya establecido la capital en Samarcanda, que era una ciudad que existía de mucho tiempo atrás, muestra muy claramente su perfil. Y su perfil es el perfil de un hombre práctico, porque ese es un sitio, como les he dicho, nuclear para todo lo que es el comercio de la seda. O sea, él está persiguiendo fundamentalmente esa ruta y esa es la ruta que va a captar. Eh, Después de todo lo que fue la desaparición y la fracturación del Imperio Mongol, que se da justamente cuando muere Genghis y vienen los hijos y los nietos de Genghis, los territorios se habían fragmentado y los grupos mongoles tenían a un mismo tiempo unas relaciones muy complicadas. Por un lado, eran unas relaciones de cercanía, de reconocimiento, por otro lado, eran unas relaciones de competencia y de oportunismo. Los mongoles no perduraron más históricamente porque nunca lograron salvaguardar esas distancias. Bien, él va a dejar un legado inmortal para Uzbekistán, les va a dejar los espacios arquitectónicos más hermosos. Ahora, después del recreo, vamos a ver un pequeño video que nos va a mostrar, que nos va a pasear por esos lugares. Me gustó mucho, no es muy largo y está serio y me permite de pronto intervenirlo. Y Uzbekistán. Y vamos a descubrir que una de las intenciones que va a tener Tamerlán es justamente la de dejar monumentos arquitectónicos. Ese es un factor interesante entre los distintos grupos mongoles. No todos hicieron exactamente lo mismo. Por ejemplo, la Horda de Oro, que fue la horda que fue sobre Rusia, no dejó básicamente grandes desarrollos, solo que se construyera en madera y porque era muy eficiente la madera. Y ellos no tuvieron nunca como esa visión de una arquitectura monumental. Em, También porque no se estaban relacionando con imperios, se estaban relacionando con un territorio sumamente rico, pero era un territorio poblado por grupos, digamos, casi que tribales, muy incipientes en su desarrollo, sin grandes construcciones. En cambio, estos estaban sobre los territorios de Persia, los otros llegaron sobre China, entonces allí la influencia de lo que ya existía fue mucho más importante. Bien, eh, Timur no tuvo ningún problema en derrotar uno tras otras a las dinastías que estaban vinculadas al Ilkhanato y tomó ciudades como Isfahán, Shiraz y Ray. De Isfahán vamos a hablar más adelante. En este momento, Isfahán existe como una construcción casi que sasánida, o sea, es súper temprana, pero de esa Persia ya no queda casi nada en Isfahán, lo que va a quedar de esa Persia va a ser de la Safávida, que es la que viene después de esta, ¿sí? Bien. Conquistó India y tomó un gran porcentaje del territorio indio, cosa que no era fácil y llegó a invadir Delhi y masacró a toda la población. Por eso les dijo a la población de Delhi, los mongoles no iban ni siquiera dando curso a los comercios de esclavos, siendo el comercio esclavo una cosa brutal y impresionante, pero era una manera de, como mínimo, mantener con vida a la gente. ¿Qué, mi amor?
Perdón. Gracias. En el Cáucaso y en Anatolia venció a Georgia, al Imperio Otomano en la batalla de Ankara en 1402, capturando al sultán otomano Bayezid I. Eh, y continuamos. Hay algo que es importante y voy a aclarar. Estambul, Constantinopla cae en 1453. Pero antes de que caiga Estambul, los turcos otomanos se han hecho con todo el control de de la región de la Anatolia y con amplias extensiones en la parte europea de los Balcanes. Hmm, Toda esa parte, o sea, lo último, la cereza del pastel, así que lo último que ellos retoman en todo lo que va a ser su territorio europeo es, es lo que era Constantinopla, que era muy difícil. Muy difícil. Y Bayezid I es el padre de Mehmed II, el que toma Constantinopla y el que toma la decisión rarísima de abdicar en Mehmed cuando Mehmed es muy joven y después le vuelve y le quita el poder a Mehmed. Eh, Gracias a que hizo ese reversazo, Mehmed llegó a ser quien fue. Sí, porque en ese momento no tenía todavía la capacidad. No. Eh, no, el papá de Suleimán es, si no fuera por la fama occidental de Suleimán, el más grande de los sultanes otomanos después de Mehmed II. Mehmed II, o sea, Mehmed II es absolutamente extraordinario. Selim primero. Selim primero hace grandes campañas, conquista Egipto y es el sultán que obtiene el califato de los fatimíes. Lo que pasa es que Suleimán va a ser magnífico. Selim primero. No, no, señor. No, no, no. Miren, verá, Selim primero. Lo del hijo, hay uno de los hijos de Suleimán es Mehmed y hay otro que es Selim. Y el otro que es el que él hace ejecutar, que en este momento no me acuerdo si es Abdalá, eh, que es el que él hace ejecutar y cuando él hace ejecutar a su hijo mayor, con el hijo ejecuta el destino de Turquía. Bien, seguimos. ¿Seguimos? La India. Timur es un hombre sumamente inteligente. Yo creo que es el segundo mongol. Bueno, hay tres mongoles que son fuera de serie, absolutamente fuera de serie. Genghis, ¿sí? Kubilai, que es el que va a ir sobre China, Kubilai Khan y Timur. Son hombres, obviamente eso no quiere decir que los otros no fueran importantes o no tuvieran relevancia o no tuvieran capacidad para nada. Eso quiere decir que estos tres eran excepcionales. Y él sabía, como dice uno, él tenía una gran perspicacia. Él sabía que él podía llegar sobre India, pero primero no era un territorio que le agradara. O sea, India no es un territorio fácil, sobre todo hay unas partes muy húmedas, o sea, el espacio no es el espacio de estepa, pues, de los mongoles, que están más acostumbrados a un espacio de un poco más seco y mucho más frío en ciertos momentos. Pero segundo, India es una distancia cultural enorme, 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 enorme. Es muy, 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 muy grande. El- los indios los pueblan los primeras grupos humanos son Mohenjo-Daro y Harappa, y después llegan los arios.
Y con los arios empieza toda la evolución imperio tras imperio. Si aquí hemos visto imperios, en la India son más. Sí, van a llegar los mongoles y van a ser el imperio que se va a llamar Imperio Mogol y que va, ellos se dieron fundamentalmente, no, es que cuando a mí me dicen el Imperio Mongol, quizás probablemente por algo le cambiaron el nombre. El Imperio Mongol, yo pienso en Genghis, en la gente de caballo y todo. Cuando pienso en el Imperio Mogol, pienso simple y llanamente, yo puedo pensar en el Taj Mahal, en el puente, en el Fuerte Rojo, es decir, en un nivel, están muy distantes en el tiempo. Al Imperio Mogol es al que van a encontrar los británicos, ya decadente cuando ellos llegan. Y es probablemente tendría que mirar exactamente, pero creo que es una extensión de este. O sea, no viene del de China, que era la dinastía Yuan, porque los mongoles en China se aclimataron y se achinaron por completo, sino que viene más como una proyección desde la región de Persia. Están completamente islamizados y tendría que mirar, pero no aparece una conexión directa con lo que hace Timur, aunque es probable que la incursión timúrida tenga que ver. Lo que pasa es que los mogol van después del imperio fatimí, que viene desde Egipto y es también un imperio chiita. Eso es complicado, mejor dejémoslos allá, a ellos, allá quieticos. ¿Qué? Se aclimataban a cada país, como que no imponían tanto sus creencias, como que iban permeando. Lo que pasa es que los mongol son un pueblo, y voy a hacer un paralelo que creo que es interesante. Voy a poner en este lado a los mongoles y en este lado voy a poner a los árabes de la expansión islámica. Ambos son pueblos que vienen de regiones ricas, pero marginales en lo que son los ámbitos de la civilización y la cultura, porque pues, la península arábiga tiene unas condiciones climatológicas y difíciles, pero era el lugar por el que pasaban todas las grandes caravanas. Y los mongoles habían sido vecinos molestos desde hacía siglos para los chinos. En esa región donde está China se mueven una cantidad de pueblos que son pueblos nómadas, que son pueblos que van y vienen. Una de las razones por las que los chinos van a construir su muralla es justamente para dejar afuera a los mongoles. Y los mongoles van a tener siempre una cultura del aire libre, de la tienda, del nomadismo, de una vida muy austera, muy precaria. Tienen sus creencias que son muy chamánicas, pero no, aunque se contactan con China, ellos se contactan con China a partir de digámoslo así, para reírnos un poco como del gota a gota, o sea, amenazan a China, China les entrega riquezas y ellos son felices y por eso sus tiendas están tan enlucidas de objetos de oro, les encantan las cosas bellas, pero ellos no desarrollan un entorno cultural o civilizatorio profundo. Ellos no crean una identidad en torno a la cultura material o a la cultura intelectual. Ellos tienen un entorno en cuanto a la cultura comportamental, a la manera, o sea, ser mongol es ser resistente, es ir a la guerra, sí, es el movimiento, esa es otra cosa. En cambio, los árabes viven en un entorno en el cual pasan todo el tiempo las caravanas y tienen un contacto mucho más fuerte con las otras civilizaciones con las que interactúan y van a desarrollar una civilización. Los mongol no. Los mongol no, una civilización propia. Ellos van a apropiar cosas de los lugares donde llegan.
son musulmanes. No, no, no. Mm-mm. Con una cultura muy refinada, que mucho tiempo después, es decir, los mongos son 1600, ¿sí? Bueno, volvamos acá. Intenta tomar China, pero China no va a poder porque ya para ese momento la dinastía que está operando es la dinastía Ming y Ming construye la muralla china. Se habla de la muralla china desde mucho tiempo antes, pero la muralla china de la que se habla son terraplenes de barro muy, 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 digamos, muy altos que servían para protegerse del asedio de los mongoles. Pero la muralla, como nosotros la pensamos, es la dinastía Ming, que además no fue una dinastía tan larga, pero sí fue una dinastía muy brillante. Bien, sí, ajá, claro, claro, como mongoles. Eh, Rusia solamente se independiza del dominio mongol con Basilio III, el abuelo de el zar Iván el Terrible, y termina el último reducto mongol se acaba con Iván. O sea, esa es, no, y hay mongoles, digamos, hay reductos mongol en China, porque los mongoles en China no fueron exterminados, fueron derrotados, ¿sí? Sí, fue otro asunto. Bueno, en cada ciudad tomada por Timur o Tamerlán, ordenaba masacres masivas. En Isfahán se dice que hizo ejecutar a 70.000 personas y que construyó torres con con sus calaveras. Eh, ¿Podemos o no podemos creer en esos números? Es probable que haya una aproximación bastante acertada, porque para ese entonces estos imperios tenían sistemas impositivos y tenían más o menos un control de la población. Pero a veces los números en historia son muy poco asertivos porque a veces son simple, lo que pasa, mi corazón es una cosa. Ah, no, lo que hizo fue, ya lo que le importaba, cortaba las cabezas y las dejaba podrirse hasta que volvieran calaveras blancas y prohibía completamente que cualquier persona interviniera quitándolas de allí. El que quisiera quitarlas de allí simplemente lo descabezaba. Esa era el legado de Gengis. Gengis les pidió a sus hombres cuando fueron a batalla que le trajeran cada uno una oreja, pero tenía que ser la oreja derecha de todos los cadáveres. Ah, sí, porque si le podían traer una oreja, podían traer una derecha o una izquierda, entonces podía ser del mismo personaje. Es una situación muy interesante porque, como les digo, Timur o Tamerlán pasa como uno de los grandes genocidas de la historia, al igual que Genghis. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Porque es que uno a veces ve y uno dice, bueno, César mató o hizo matar millones. Napoleón, otro tanto. Cuando ustedes me decían el número, 7.000, no 70.000, perdón, estamos en Asia. Los números en Asia son siempre muy altos. Sí, no, era una cantidad. Ahora, yo creo que sí, difícilmente eran 70.000. Yo pienso que tus números pueden estar mucho más acordes, porque 70.000 cabezas es una cosa muy grande. Y toma demasiado esfuerzo, sobre todo, ¿no? Ya con que mataran 50, mijita, era suficiente. Bien,
En ese caso, como les digo, el terror es una estrategia militar. El terror es una estrategia que se ha usado a lo largo de toda la historia. La diferencia es el impacto, es decir, el grado de terror que se emplea. Los mongoles consideraron que el terror era la mejor manera de orar. ¿Por qué? Y hay una diferencia, se la voy a establecer que me parece muy interesante, entre los mongoles y los vikingos. Porque los vikingos, pues son otros que llegan matando y destripando gente. Los vikingos son terroríficos, pero yo no diría que terroristas. Para los vikingos, esto era como parte de su ser, de su vida. Ellos se exponían y les parecía hasta divertido. Cuando hacen los primeros asaltos, les parece muy divertido destripar gente que no se defiende. Pero muy rápidamente los vikingos fueron entrando en en otro ámbito. Los mongoles son grupos pequeños. A diferencia de los vikingos que, como decía bien Tucci, tienen el elemento masculino y el femenino y no se sabe cuál de los dos es más terribles. em, En el caso de los mongoles, no. El rol femenino es un rol muy concentrado en la domesticidad, incluso muy concentrado en el adentro de la tienda. Las mujeres rara vez salen porque se ven muy expuestas, al igual que las mujeres en Arabia, a ser secuestradas, violadas, ¿sí? Asesinadas. O sea que esas normas de harem que se van a plantear en el mundo islámico y en este mundo mongol están muy vinculadas con esas tradiciones culturales muy antiguas. Lo que uno eh, cuestiona hoy en día es que no las hayan cambiado. Fue un hombre de un refinamiento cultural extraordinario. Afortunadamente, esas contradicciones existen. Y fue un patrimonio, patrocinó las artes, la arquitectura y especialmente en Samarcanda, una ciudad a la que embelleció por sobre todas las demás y que se convirtió en su gran legado. Él, a pesar de ser turco-mongol, él retoma la cultura persa como su cultura. Es que la cultura persa es una cultura exageradamente refinada, antigua, y establece el persa como la lengua de su imperio, como la lengua cultural y administrativa. Asimismo, él es muy consciente de que gobierna un imperio multicultural y es muy hábil. Y allí vamos para la India y de ahí fue que nos pasó. Él en la India deja delegados, gente que va a gobernar al estilo indio. Y eso es más eficiente que intentar de quedarse él mismo sobre India. Además, él no se queda sobre India porque a él, como a muchos otros mongoles después de Genghis, siempre les quedó en la cabeza la idea de emular a Genghis, de lograr un imperio tan grande, tan significativo como el que Genghis había construido. Mm. Sí, él entra al frente pues es que va para China, él va hasta China, o sea, él controla territorios y después se devuelve, o sea, él no se queda. Em, es que no sé si él se muere, que se muere en China. Él va sobre India, conquista India, pero creo que no sé si después se vuelve o es en la campaña hacia China. Sí, claro, a Babur. Y después de su muerte, pues obviamente al imperio se le pasa factura, ¿no? Hay una fragmentación importante a nivel cultural. Vamos a hacer una pausa aquí. Em, y qué señora, trabajar. Ujú.
Yo, por mí, yo volvería a Rusia matada de la dicha y la felicidad, entre otra, entre otras cosas.